abandonado por Disney. Algunos de ustedes habrán oído que Disney es responsable de al menos un pueblo fantasma real y vivo. Disney construyó el centro turístico Isla Tesoro en la bahía de Barker en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney realmente llegaban al centro y dejaban turistas para que se relajaran a todo lujo. Esto es un hecho, pueden buscarlo. Disney invirtió 30 millones en el lugar. Sí, 30 millones de dólares. Luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas poco profundas que no permitían a sus barcos navegar adecuadamente, e incluso culpó a los empleados, diciendo que como eran de las Bahamas, eran muy holgazanes como para trabajar en un horario preestablecido. Ahí es donde los argumentos de su historia terminan. No fue por la arena, y obviamente no fue porque los extranjeros son holgazanes. Ambas son excusas convenientes. No, dudo sinceramente que esas razones fueran legítimas. ¿Por qué no creo la historia oficial? Por el Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad costera de Isla Esmeralda en California del Norte, Disney emprendió la construcción del Palacio de Mowgli a finales de la década de los 90. El concepto del parque temático era la jungla, con un gran palacio en el centro del lugar. Si no están familiarizados con el personaje de Mowgli, quizá deberían tratar de recordar la historia del libro de la selva. Mowgli es un niño que fue abandonado en la jungla, donde fue criado por animales y a la vez amenazado y perseguido por otros animales. El Palacio de Mowgli fue un proyecto controversial desde un inicio. Disney compró 1 tonelada de tierra de alto valor para ello y, de hecho, hubo un escándalo circundando algunas de las compras. El gobierno local los acusó de querer dominar su territorio, y luego cambió de parecer y le vendió las propiedades a Disney. En cierto punto, una casa que apenas había sido construida fue demolida sin que se dieran motivos. La tierra que el gobierno tomó estaba destinada para un proyecto ficticio de la construcción de una carretera. El pueblo, sabiendo de qué iba el asunto, comenzó a llamarla la pista de Mickey Mouse. Luego vino el arte conceptual. Un grupo de empleados estirados de Disney convocaron a las personas para una presentación pública. Su intención era venderles la idea de lo lucrativo que sería el proyecto para todos. Cuando mostraron el arte conceptual, ese gigantesco palacio indio rodeado de una jungla lleno de hombres y mujeres vestidos con taparrabos y equipamiento tribal, baste decir que todos perdieron la cabeza. Estamos hablando de un enorme palacio indio, jungla y taparrabos no solo en el centro de un suelo relativamente rico, sino también en un área del sur de los Estados Unidos un tanto xenofóbica. Era una mezcla cuestionable para ese punto de la historia. Pero Disney se apropió de la comunidad y no había nada que se pudiera hacer o decir al respecto. Los medios de comunicación estuvieron en contra del parque desde un comienzo, pero una extraña conexión entre los holdings de los medios de comunicación de Disney y otras instancias locales entró en juego y sus opiniones se fueron en la dirección opuesta. Como sea, Isla Tesoro, las Bahamas. Disney gastó esos millones y luego se puso en marcha. Lo mismo sucedió con el Palacio de Mowgli. Las instalaciones estaban terminadas, hubo personas que realmente llegaron al parque, las comunidades cercanas se atestaron de tráfico y se produjeron los contratiempos usuales asociados con la afluencia de turistas perdidos e irritados. Luego todo paró. Disney lo clausuró y nadie supo qué demonios pensar. Pero estaban felices por ello. La pérdida de Disney fue muy hilarante para un enorme grupo de ciudadanos que no querían nada de eso para empezar. Honestamente, no volví a pensar en ese lugar desde que escuché que cerró hace más de una década. Vivía quizá a 4 horas de Isla Esmeralda, así que en realidad solo escuché los rumores y nunca experimenté nada de primera mano. Entonces leí este artículo de alguien que había explorado Isla Tesoro y publicado todo en un blog sobre las cosas extrañas que encontró ahí. Cosas que simplemente abandonaron. Cosas rotas, inutilizables, probablemente arruinadas por los disconformes empleados que habían perdido su trabajo. Hombre, seguramente los habitantes de todo el lugar colaboraron en destruir el centro. Esas personas se debieron de sentir tan enojadas con Isla Tesoro como se sintieron aquí con el Palacio de Mowgli.
Bueno, a lo que trato de llegar es que ese blog sobre Isla Tesoro me puso a pensar. Aun cuando habían pasado muchos años desde que cerró, supuse que sería interesante hacer una expedición al Palacio de Mowgli. Tomar algunas fotos, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que me podía llevar a casa como recuerdo. No voy a decir que no perdí tiempo en llegar ahí, porque sinceramente me tomó un mes para animarme a ir a Isla Esmeralda desde que encontré ese blog sobre Isla Tesoro. En el curso de ese mes, por supuesto, investigué mucho sobre el parque temático, o, mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio oficial de Disney hacía ninguna mención de él. Sin embargo, era aún más extraño que aparentemente nadie antes que yo había pensado en publicar algo acerca del lugar o siquiera subir una fotografía. Ninguno de los programas de televisión local o sitios web de periódicos había dicho algo sobre el parque, aunque eso era lo esperado, puesto que habían decidido seguir el mismo camino que Disney. No iban a estar exhibiendo sus fracasos, ¿saben? Recientemente aprendí que las organizaciones pueden pedirle a Google, por ejemplo, que remueva enlaces de los resultados de búsqueda. Básicamente por ningún motivo. Pensándolo bien, no era que nadie hablara del lugar, sino que sus palabras se hicieron inaccesibles. Así que, en conclusión, apenas si podía encontrar el parque. Los lugareños no me ayudaron en nada, pues la mayoría eran inmigrantes que se habían mudado a la playa en años recientes, o antiguos residentes que solo me hicieron mala cara al momento en que empecé a preguntar, ¿saben dónde puedo encontrar el Palacio de...? El viaje en auto me llevó a un camino de maleza excesivamente largo. Habían crecido plantas tropicales de manera descontrolada y saturaban el área junto con las especies de flora nativas que realmente pertenecían ahí e intentaban reclamar su tierra. Estaba asombrado cuando llegué a la entrada principal del parque. Era una inmensa puerta monolítica de madera, cuyos soportes en ambos lados se veían como si hubiesen sido extraídos directamente de secoyas gigantes. La puerta como tal había sido agujerada en varios lugares por pájaros carpinteros, y fue carcomida desde la base por insectos excavadores. Colgando en la puerta estaba una lámina de metal con letras garabateadas en pintura negra. Abandonado por Disney. Claramente la obra de algún antiguo residente o empleado que quería hacer una pequeña protesta. La puerta estaba lo suficientemente abierta como para entrar caminando, pero no en auto, por lo que, agarrando mi cámara digital, seguí mi camino a pie. Los adentros del lugar estaban tan llenos de vegetación como la entrada. Palmeras descuidadas sobre pilas de sus propios cocos. Matas de plátano en un estado similar, recubiertas de su propio desecho apestoso y plagado de insectos. Había cierto choque entre orden y caos, ya que plantas perennes sembradas cuidadosamente se mezclaban con la maleza y pestilentes hongos ennegrecidos. Todo lo que quedaba de la estructura exterior estaba arruinado, solo era madera podrida y varios trozos carbonizados de materiales inidentificables. Lo más interesante era una estatua de Balú, el oso amistoso del libro de la selva, que se encontraba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba esculpido en una posición jovial con los brazos extendidos hacia uno, viendo a la nada con una sonrisa infantil, con mierda de ave cubriéndole su pelaje, y enredaderas por toda su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, encontrándome con que la fachada estaba llena de grafitis en donde la pintura original aún no se había descarapelado. Las puertas de la entrada no solo estaban abiertas, sino que habían sido separadas de sus bisagras y robadas. Por encima de las puertas, o el amplio espacio en donde una vez habían estado, alguien pintó una vez más la frase, abandonado por Disney. Me gustaría poder contarles sobre todas las cosas increíbles que encontré dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad de vagabundos super secreta. Pero no. El interior del edificio estaba tan escueto, tan vacío, que creo que incluso se robaron la moldura de las paredes. Todo lo que era demasiado grande como para ser robado, como mostradores, mesas y árboles artificiales gigantes, se encontraba reposando entre ese espacio deshabitado que amplificaba el sonido de cada paso que daba. Revisé todos los lugares que podrían parecer interesantes de alguna forma.
La cocina era, como se imaginarían, un área para preparar alimentos industriales con todos los utensilios y el espacio, sin escatimar gastos. Cada superficie de vidrio estaba rota, cada puerta colgaba de sus bisagras, cada superficie de metal estaba abollada y dentada. Todo el lugar olía a orina. El enorme congelador, ahora ni siquiera remotamente helado, tenía estante tras estante vacío. Había ganchos adheridos al techo, seguramente para colgar carne. Los baños se encontraban en el mismo estado que el resto del lugar. Había una capa como de 2 centímetros de agua estancada en el suelo, así que no me quedé mucho tiempo ahí. Lo raro era que los inodoros y lavabos, y los bidés en el baño de mujeres, sí, fui ahí, goteaban o estaban húmedos, cuando lo lógico era que tuvieron que deshabilitar el servicio de agua desde hace demasiado tiempo. Había muchos cuartos en el parque, pero naturalmente no tenía tiempo para revisarlos todos. Los pocos que sí revisé estaban igualmente destruidos, y no esperaba encontrar nada en ellos. Pero pensé que había un televisor o radio en una habitación, porque me parece haber escuchado una conversación silenciosa viniendo de ella, aunque eran más como susurros, o tal vez solo otro caso del sonido de agua fluyendo y engañando a mi mente. Pero sonó como esto. Persona 1. No lo creía. Persona 2. Respuesta corta, desconocida. Persona 1. No lo sabía. No lo sabía. Persona 2. Tu padre te lo dijo. Persona 1. Respuesta desconocida, o posiblemente solo sollozos. Lo sé, suena ridículo. Solamente les estoy contando lo que escuché. Porque creí que podría haber alguien en esa habitación, o algo peor, unos maleantes que se habían ocultado ahí y probablemente me habrían acuchillado. Cuando había vuelto a la entrada del palacio, supuse que no había encontrado nada que valiera la pena y había perdido mi tiempo. Mientras miraba fuera de la puerta, noté algo interesante en el patio que aparentemente había pasado por alto. Algo que podría darme al menos una cosa que mostrar y que me retribuyera lo que invertí en el viaje, aun si se trataba de una fotografía. Había una estatua realista de una pitón, quizá de 20 metros, enrollada y, asoleándose, en el pedestal ubicado en el centro de la zona. Ya casi era tiempo para que el sol se metiera, así que la luz caía sobre el objeto en el ángulo perfecto para una fotografía. Me acerqué a la pitón y le tomé la foto. Luego me puse de puntillas y le tomé otra. Me acerqué un poco más para ver los detalles de su rostro. Lentamente, casualmente, la pitón levantó su cabeza, miró directamente hacia mis ojos, se giró y bajó del pedestal, yendo hacia los árboles. Todos los 20 metros. Su cabeza desapareció entre el bosque antes de que su cola siquiera abandonara el pedestal. Estaba atontado, completamente estupefacto. Mi boca debió de estar abierta una eternidad antes de que volviera en sí y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí de donde había estado la serpiente, hacia el palacio. Aunque ya se había ido, no me iba a exponer a nada y regresé al edificio. Di un respiro y me abofeteé la cara para recobrar la noción de dónde estaba. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como gelatina en ese momento. Por supuesto, no había ningún lugar para sentarse, a menos que quisiera reclinarme en las esquirlas de vidrio y la alfombra de plantas muertas, o apoyarme sobre la mesa de fiabilidad cuestionable. Había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio, y decidí ir ahí para sentarme hasta que me sintiera mejor. Las escaleras estaban lo suficientemente lejos de la parte anterior del edificio como para estar más o menos limpias, aparte de una ligera concentración de polvo. Tomé una lámina de metal de la pared con el mismo lema de "abandonado por Disney", al que ya me había acostumbrado. Puse la lámina sobre el escalón y me senté en ella para mantenerme un tanto limpio. La escalera conducía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de mi cámara como una linterna improvisada, pude ver que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Había un letrero en la puerta, un letrero real, que decía, "Solo mascotas". Gracias. Esto me levantó un poco los ánimos, por dos razones. Primero, porque un área de "solo mascotas" definitivamente tuvo que tener cosas interesantes en sus días. Segundo, porque el candado seguía en su lugar. Nadie había ido ahí abajo, ni vagos, ni maleantes, nadie.
Ese podría ser el único lugar explorable, y tal vez encontraría algo para fotografiar o robar. Había ido al palacio mentalizado de que estaba bien llevarme cualquier cosa, porque, abandonado. No me llevó mucho romper el candado, el tiempo había hecho la mayor parte del trabajo. El área fue un cambio agradable con respecto al resto del edificio. Para empezar, cada 2 o 3 lámparas de techo había una que sí funcionaba, aunque parpadeaba y se apagaba de un momento a otro. Las mesas tenían libretas y bolígrafos, había relojes, las sillas estaban regadas y había un pequeño cuarto de recreo con un viejo televisor mostrando estática y comida y bebidas caducadas en los mostradores. Parecía una de esas películas postapocalípticas en las que todo permanece como se encontraba en el momento de evacuación. Mientras caminaba por los corredores de ese subsótano, el escenario se volvía más y más interesante. Las mesas y escritorios estaban caídos, había papeles en el suelo hechos una masa en el piso mojado, y una larga capa de moho estaba cubriendo el originalmente rojo tapiz del suelo. Todo estaba severamente humedecido. Los productos de madera se desintegraban cuando le aplicaba la más mínima fuerza, y las vestimentas colgadas en ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshilaban cuando trataba de descolgarlas. Algo que me molestó fue que las luces se volvían cada vez más escasas en tanto me adentraba en los acuosos y sofocantes interiores de ese lugar. Eventualmente, llegué a una puerta pintada de negro y amarillo, con las palabras, arreglo de personajes número 1, pintadas en la parte superior. Supuse que probablemente era donde guardaban los disfraces de las mascotas, y definitivamente quería una foto de ese desastre lúgubre y apestoso. Dentro, el cuarto era exactamente como me lo imaginaba. Varios disfraces de Disney colgados en las paredes como extraños cadáveres de caricatura colgando de lazos invisibles. Había todo un estante de taparrabos y vestimentas nativas al final. Lo que encontré extraño, y lo que quería fotografiar de inmediato, era un disfraz de Mickey Mouse en el centro del cuarto. A diferencia de los demás disfraces, este estaba recostado sobre su espalda en el centro como la víctima de un asesinato. El pelaje del disfraz estaba raído y descosiéndose, resultando en varios agujeros en la tela. Sin embargo, lo que era aún más extraño eran los colores del disfraz. Se veía como el negativo de una fotografía del Mickey Mouse real. Negro donde debería ser blanco y blanco donde debería ser negro. Su overol rojo era azul claro. La escena me desconcertó lo suficiente como para que decidiera fotografiarlo de último. Le tomé fotos a los disfraces colgando de las paredes. Ángulos hacia arriba, ángulos hacia abajo, tomas laterales para mostrar una fila entera de rostros de caricatura congelados y pútridos, a algunos les faltaba un ojo de plástico. Luego decidí armar una escena. Solo una de las cabezas de esos personajes desaliñados en el resbaloso y mugriento piso. Me acerqué a la cabeza del disfraz del pato Donald y la retiré cuidadosamente para que no se fuera a deshacer en mis manos. En lo que miraba la mohosa cabeza de ojos grandes, un fuerte sonido de algo cayendo me hizo sobresaltarme. Vi hacia mis pies y, entre mis zapatos, había un cráneo humano. Había caído de la cabeza de la mascota y se había hecho añicos en el suelo. Solo quedaban el rostro vacío y la mandíbula inferior, viendo hacia mí. Solté la cabeza del pato inmediatamente, como se esperaría, y me moví hacia la puerta. Mientras estaba parado en la entrada, volteé a ver al cráneo en el suelo. Le tenía que tomar una foto, ¿saben? Tenía que, por un sinnúmero de razones que pueden sonar tontas, pero solo si no lo piensan a fondo. Iba a necesitar pruebas de que esto pasó, especialmente si Disney iba a hacerlo desaparecer de alguna manera. No tenía ninguna duda en mi cabeza, desde el comienzo, de que aun si solo se trataba de negligencia grave, Disney era responsable de esto. Ahí fue cuando Mickey, esa versión en negativo de él a la mitad del cuarto, se empezó a levantar. Primero sentándose, luego apoyándose sobre sus rodillas. Ese disfraz de Mickey Mouse, o lo que estaba dentro de él, se puso de pie, viéndome fijamente con su rostro falso mientras yo murmuraba un no, una y otra vez. Con mis manos temblándome, mi corazón palpitando violentamente y piernas que de nuevo se habían convertido en gelatina, alcancé a levantar la cámara y apuntarla a la criatura que ahora me estudiaba. La pantalla de la cámara digital solo mostraba píxeles muertos en la forma de esa cosa.
Era una silueta perfecta del disfraz de Mickey. Cuando la cámara se movía por mi pulso tembloroso, los píxeles se dispersaban, alterando la pantalla donde quiera que la silueta de Mickey se moviese. Luego la cámara murió. La pantalla se tornó negra y silenciosa, e inservible. Alcé la vista de nuevo hacia el disfraz de Mickey. Oye, Dijo con una voz débil y distorsionada, pero que remedaba perfectamente a la de Mickey Mouse. ¿quieres ver cómo me saco la cabeza? Comenzó a tirar de su propia cabeza, posando sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, como un herido que trata de liberarse de las mandíbulas de su depredador. Mientras empujaba con sus manos desde su cuello, tanta sangre. Me di la vuelta, escuchando el enfermizo sonido de prendas y carne siendo rasgadas. Solo me interesaba salir. Arriba de la entrada del cuarto, vi el último mensaje tallado en el metal. Abandonado por Dios. Nunca logré sacar las fotos de la cámara. Nunca publiqué en mi blog nada de lo que vi allí. Luego de que huí de aquel lugar, luego de que huí por mi cordura, si no es que por mi vida, comprendí por qué Disney no quería que nadie se enterara de la existencia del Palacio de Mowgli. No querían que nadie como yo entrase. Y no querían que nada como eso saliese. Horror Entertainment. Pequeñas sugerencias. Sugerencia. ¿Podríamos usar a otra persona en el chequeo de seguridad durante las horas pico del parque? Sugerencia. Por favor, muevan el carro de perros calientes del tobogán de agua principal. Y por favor, pidan que los trabajadores echen un ojo a los niños que acaban de comer. Así cuando alguno vomita, 3 o 4 personas se tiran por el tobogán para llegar hasta él. Sugerencia. Estaría bien si tuviera alguna manera de dar información más detallada que el anónimo de esta caja de sugerencias. ¿Podría tener una cita con la administración? Sugerencia. Se necesita más seguridad en la Puerta del Sur. Sugerencia. La música de la Casa de los Reptiles no para de ralentizarse o sonar invertida, es realmente algo muy molesto. Sugerencia. Por favor, díganles a las mascotas que no intenten comer con sus trajes puestos. Encontramos a uno con comida por todo su rostro y pensamos que intentaba ser gracioso. La apertura de la boca tiene una malla, así que comer debería ser imposible. Sugerencia. Por favor, arreglen el problema de la Casa de los Reptiles, me estoy volviendo loca. Sugerencia. Los clientes se quejan de la poca cantidad de toallas en las habitaciones. Sugerencia. Se necesita una nueva máquina de café para la sala de descansos. Sugerencia. No iba a decir nada porque soy bastante tolerante, pero por favor, dejen de admitir niños sin rostro. No quieren quedarse en las áreas de huéspedes. Sugerencia. El área común podría tener una selección más amplia de películas y juegos. La colección actual ya está pasada de moda. Sugerencia. Aún se necesita seguridad en la Puerta del Sur. ¿Que es más barato contratar un empleado nuevo o arreglar los vestigios del vandalismo nocturno de cada semana? Sugerencia. La Puerta Sur necesita más seguridad. Sugerencia. ¿Qué haremos con el vandalismo de la Puerta Sur? Alguien haga algo. Sugerencia. No nos sentimos seguros saliendo por la Puerta del Sur al final del turno. Sugerencia. Frank está en algo raro, él cree que no me doy cuenta, pero sé que trama algo. Por favor, hagan algo con él. Sugerencia. Por favor, díganle a los sujetos disfrazados que no se metan donde no les llaman. Uno de ellos se dedica a quitar y poner la música de la Casa de los Reptiles. Les puedo decir quién es por el traje. Hagan algo, por favor. Sugerencia. Por favor, denle a las mascotas más descansos y un poco de respiro. Una cosa es que se sienta el olor a sudor y otra es sentir el hedor de vómito cada vez que la gente se acerca a ellos para tomarse una foto. Sugerencia. Paren a Frank, es una amenaza. No estoy inventando nada.
Sugerencia. Perdón por escribir en una servilleta. Alguien se está robando todo el papel de las cartas de sugerencias. Sugerencia. Detengan la música. Sugerencia. Lo juro, esos niños sin cara están apareciendo por todas partes. Cada vez que mato a uno, los otros se portan cada vez peor. Me los encuentro en grupo al fondo de las escaleras y ellos piensan que es divertido. No es gracioso. No me dejan pasar. Sugerencia. Necesitamos más cartas de sugerencias. Sugerencia. Hemos recibido un traje de mascota con pintura en los guantes. Alguien lo trajo de la puerta sur, y el color coincide con el que los vándalos usan. Vale la pena darle un vistazo. Además, ¿dónde están las cartas? Sugerencia. El disfraz se pega a las llagas. Sugerencia. Es demasiado difícil escribir con estos guantes puestos. Sugerencia. Gracias por las cartas de sugerencias. Por fin. ¿Qué están haciendo los que se dedican a revisar estas cosas? Sugerencia. Una vez más, siento escribir en una servilleta. Nos hemos vuelto a quedar sin cartas. Sugerencia. Una de las mascotas me acorraló en el cuarto de suministros y me agarró los pechos. Se lo conté a Michael Sheehan, pero creo que no va a hacer nada porque no sabe quién iba en el traje. Voy a abrir un expediente y haré una demanda si la administración sigue evitando mis llamadas. Este es mi último aviso. Otra cosa, pongan más cartas. Empiezo a pensar que las están removiendo a propósito para no leer mis informes. Sugerencia. Ja ja ja, soy un ratón. Sugerencia. Jódanse. Sugerencia. Alguien está sacando las bombillas. Quiero decir, las están robando en todas partes. Los clientes están cada vez más enojados, viendo cómo al pulsar el interruptor no enciende ninguna luz. Sugerencia. Vamos a tener más discos en la sala común. No me quejo porque las películas sean viejas, sino porque la mayoría están rayadas y no se pueden ver. Sugerencia. ¿Qué es ETA? ¿Una máquina de café? Sugerencia. Las máquinas expendedoras en la tercera planta del área de huéspedes están constantemente desenchufadas y las ranuras para introducir dinero están atascadas por cartas de sugerencias. Ni siquiera sé de qué hablan esas cartas. Sugerencia. Volvemos a necesitar más cartas. Sugerencia. Intenta encontrar a Frank. Sugerencia. Te daré pistas sobre Frank, ¿está bien? Sugerencia. Pista número 1, está en un lugar muy frío. Sugerencia. Pista número 2, está en un lugar húmedo. Sugerencia. Necesitamos otra capa de pintura en la puerta sur. ¿No van a hacer algo al respecto con el payaso? Sugerencia. Pista número 3, él está muy pálido. Sugerencia. El carrito de perritos calientes sigue junto al tobogán de agua, y ya ha habido 2 incidentes de niños que han vomitado a mitad del tobogán. Esto afectará gravemente al parque. Sugerencia. Me parece que no estás buscando a Frank. Sugerencia. Hey, no quiero resultar pesada, pero en serio, ¿dónde están las cartas? Sugerencia. Sigo hundiéndome en el suelo. Sugerencia. Es solo que siento como si así fuera. Sugerencia. No puedo tener ni un momento de descanso porque hay demasiado que hacer. Cada vez que me tumbo a descansar los huéspedes me preguntan si estoy bien. Sugerencia. No puedo sacarme la cabeza, 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 no puedo sacarme la cabeza. Sugerencia. Ignoren la última carta, olvidé que era mi verdadera cabeza. Sugerencia. El disfraz se pega a mis llagas y hay cada vez más. Sugerencia. Todo lo que soy son llagas. Sugerencia. El disfraz está respirando, y si no me muevo como él quiere no puedo respirar. Sugerencia. Jódanse. Sugerencia. Se me siguen cerrando las puertas, pero alguien las abre de nuevo. Por favor, diles que paren de hacerlo porque deja que todo el mundo salga de nuevo y eso es contraproducente. Sugerencia. Han encontrado a Frank. Sugerencia. Ja ja ja, la cara de Frank era como un plato de puré de patatas cuando lo echaron. Y cuando me reí, todos me miraron, hasta la gente con cara, qué raro. Sugerencia. Tengo que pensar en qué hacer. Sugerencia. Oh. Sugerencia. Ya sé aferrarme. Sugerencia. No estoy seguro de si el buzón de sugerencias está en el lugar correcto, pero no se están tomando medidas respecto a mis quejas. Durante los últimos días, he estado dando vueltas por el recinto y contando el número de trabajadores.
Todo lo que puedo decir es que hay más mascotas que cualquier otra cosa. Los de seguridad dicen que no tiene sentido, pero yo creo que tenemos polizones. Sugerencia. Por favor, coloquen ganchos más resistentes en la zona de guardado de trajes, ya que es difícil colgar los trajes con los cadáveres de los empleados adentro. Horror Entertainment. Sala 0. Ha pasado un tiempo desde que he escrito algo relacionado con la corporación Disney, y estoy seguro de que pueden entender por qué. Ha estado sucediendo mucho desde mi última publicación. He recibido una variedad de preguntas y preocupaciones de individuos que leyeron mi experiencia de primera mano en el Palacio de Mowgli, un parque de diversiones que fue construido y abandonado por Disney. Quiero agradecer a todos los que han compartido mi publicación. Ha sido retirada de unos cuantos lugares, en su mayoría de sitios corporativos, que fueron influenciados expeditamente por un poder mayor. Sin embargo, por cada tópico caído o publicación de blog que desaparecía, pareció que 100 más habían surgido. Esto es algo a lo que se tendrán que enfrentar. No hay vuelta atrás para ellos, ni para mí. Definitivamente estoy siendo seguido. Durante más o menos el primer y segundo mes posteriores, lo atribuí a la paranoia. Cualquier mirada casual en mi dirección o media sonrisa me exaltaba. Cabellos erizados en el reverso de mi cuello. El primero, o más bien el primero que fui capaz de distinguir, fue un trabajador telefónico dando vueltas por mi complejo de apartamentos. Era un hombre de la mediana edad, de cuerpo pastoso y vestido como uno esperaría, pero algo simplemente estaba mal con él. No podía señalar qué era, pero sabía que esto no era un simple caso de mi imaginación dándome problemas. Se veía incómodo y fuera de lugar, no como alguien que estuviera haciendo su trabajo de rutina. Comencé a vagar entre las calles, solo para perderlo. Cuando me di la vuelta para volver a casa, ahí estaba. Viendo directamente hacia mí, a unos 5 metros de distancia. Inexpresivo y frío. Explorando. Me preguntó. Eso fue todo lo que dijo y hubo un tono acusador en su voz. Díganme qué clase de operario telefónico hace eso. Supongo que esa fue la peor parte, nunca sentirme seguro. Nunca sentirme solo. Eso, y la mercancía ocasional de Disney que era dejada en algún lugar para que la encontrara. Mickeys pequeños de goma en el buzón, una revista de Disney Adventures en mi librero. Esconden Mickeys pequeños por todos lados. 3 círculos. Uno grande y 2 pequeños, a manera de la silueta de la famosa cabeza de ratón. He empezado a llevar una lista activa de los Mickeys que he encontrado. Anillos de humedad en mi mesa de café, uno grande, 2 pequeños. Botellas de vidrio pigmentadas que fueron dejadas en la entrada de mi apartamento, vistas desde lo alto, todas rojas. Un grafiti en la pared que queda en mi camino hacia el trabajo. Una tierra enorme, y un sol y una luna pequeños en las ubicaciones apropiadas. Están por todos lados. También hay personas que me han mandado correos acerca de esto. Si republicas cualquier cosa que yo diga, empezarás a encontrar esas siluetas hijas de puta, te lo garantizo. La mejor hasta ahora, uno que de hecho me hizo reír por el horror de todo el asunto, fue un dibujo en tiza junto a mi auto. Fui agarrado desprevenido al comienzo, caminando por el estacionamiento, estando atento de perseguidores. La silueta pareció encajar a la perfección con, bueno, una víctima de asesinato con la que probablemente ya han de estar familiarizados si han leído mis publicaciones anteriores. Escrito con pintura amarilla, sin duda, se encontraba una sola palabra. Retráctate. Lo único beneficioso que ha salido de todo esto, es que ahora sé que no soy la única persona que ha visto algo que no debió haber visto. No voy a dar nombres, porque, bueno, sí debo decirles por qué, no han estado prestando atención.
Hay un investigador que visita parques de Disney siempre que puede a lo largo del año. No va ahí para divertirse o disfrutar las atracciones. Está buscando a las mascotas. Al parecer, ha existido una tradición extensa de personas que han reportado a clientes extraños por el parque. Clientes espectadores, silenciosos e inmóviles de todas edades, formas y tamaños. Hombres, mujeres, adultos, niños y adolescentes. Todos vistiendo con máscaras de gas tematizadas con Disney. Tiempo atrás, Disney recibía centenares de quejas acerca de individuos vestidos extrañamente que perseguían a los demás por el parque. Individuos que luego se mezclaban entre las multitudes y desaparecían. Tiempo después, las máscaras de gas causaron que las personas trazaran otras conclusiones, y reportes de posibles terroristas y bombarderos empezaron a fluir. Seguramente, todos esos reportes se fueron directo hacia la papelera. Sé que no podré encontrar ninguna señal de tales instancias reportadas por los medios de comunicación, aunque ya deberían estar conscientes del hecho de que Disney básicamente puede controlar a la prensa como nadie más sabe hacerlo. El investigador viaja a los parques, habla con algunas personas y trata de no atraer mucha atención hacia sí mismo. Solo les pregunta a 3 o 4 familias si han visto a sus amigos, quienes están vistiendo con máscaras curiosas. Aún está por ver a una mascota personalmente. Pero, en una ocasión, un niño lo orientó hacia Frontier Town. A medida que se precipitaba a través de la multitud, escuchó una única voz por delante, gritando: Mami, yo también quiero una máscara de aire de Goofy. Un conocido, a quien llamaré Salvavidas, trabajó en un parque acuático de Disney desde 2001 a 2003. Permanecía en la cima de un tobogán acuático inmenso y se aseguraba de que ninguno de los niños se pusiera demasiado ruidoso. Dejaba pasar a los niños, uno a la vez, diciéndoles una y otra vez que tuvieran cuidado, que mantuvieran sus brazos adentro, y demás cosas. Un día, según lo cuenta, un niño gordo se introdujo en el tubo y no salió por el otro extremo. Salvavidas mandó a 2 o 3 niños después de él. La atracción se mueve de forma lineal, así que naturalmente se esperaría que si el gordito se quedó trabado, los niños que lo siguieron también se quedarían atascados. No fue así. Solo el niño gordo desapareció. Todos los demás salieron por el otro extremo, gritando de alegría y salpicando como si nada estuviera mal. Salvavidas clausuró el tobogán, muy para la irritación de los niños esperando. Antes de que pudiera finalizar con alguno de los procedimientos estrictos de Disney, Splash, el gordito salió al fin. Los miembros del personal sacaron al niño del agua. Se hundió como una piedra cuando aterrizó. Su piel ya estaba azul y sus ojos abiertos de par en par. Lo único que pudo hacer fue hablar de unos niños sin rostro que lo sujetaban con demasiada fuerza. El niño se encuentra bien, en caso de que se lo pregunten. Fue transportado enseguida hacia un centro médico. Cuando se le pidió a Salvavidas que abriera el tobogán de nuevo, hizo una gran escena acerca de cómo no era seguro. A pesar de sus quejas, fue amenazado con ser despedido y abrió el tobogán de nuevo a regañadientes. A partir de ese punto en adelante, estuvo más atento de los niños. De vez en cuando, salían en el orden equivocado. Aunque nunca tan aturdidos como el niño gordo, siempre tenían una mirada vaga de preocupación, un estupor parcial de ensueño que parecía como si estuviesen tratando de discernir cuál era la realidad. Leí sus correos con el mismo tipo de inquietud que ustedes pueden estar sintiendo en este momento. Quería que él compartiera su propia historia, pero, al final, no quiso exponerse a sí mismo de esa forma. No puedo culparlo. Blancanieves, que en realidad no es el personaje que escenificó cuando trabajó para Disney, fue uno de los tantos personajes que desfilaba por el parque. Tenía un chisme bastante jugoso para mí. ¿Saben lo que pasa cuando un empleado disfrazado cae muerto dentro de su traje? Es decir, que en un momento se esté tomando una fotografía con el pequeño Jimmy, y al siguiente haya tenido un derrame cerebral fatal. Una segunda mascota disfrazada del área se tiene que sentar con el cadáver en una banca y esperar a que el tintorero designado llegue para llevarse el cuerpo de forma discreta. Mientras tanto, los clientes no tienen idea de que se están sentando junto a un cadáver para las sesiones de fotos. Siéntanse en la libertad de revisar sus álbumes de fotos para este punto.
Eso fue malo, pero otro ex empleado, conserje, se salió por completo de las escalas de terror. Disney World, y probablemente otros parques, fue construido con una serie de túneles subterráneos justo debajo de nuestros pies. Un total de 3 pisos. Todo y cualquier cosa que te imagines está ahí abajo para el uso de los empleados. Los llaman utilidores. Corredores utilitarios. Básicamente, esa es la razón por la que no ves a un personaje fuera de lugar o a conserjes merodeando el parque. Entran y salen por medio de puertas ocultas, y viajan por una ciudad encubierta sobre la cual estás caminando. Conserje me relató algo que podría ser de conocimiento general, pero que de cualquier forma fue novedad para mí. Walt Disney hizo que construyeran numerosos apartamentos dentro de sus parques. Existe uno arriba del castillo de Cenicienta. Hay otro en la atracción de Piratas del Caribe. Están por todas partes. Más que eso, existen clubes nocturnos, salas de cine, boleras y mucho más. Todo detrás de puertas que fueron construidas justo dentro de las fachadas extravagantes por las que pasaste sin darles un segundo vistazo. El Club 22 es una de esas áreas escondidas. Si tienes el dinero en efectivo para unirte al club exclusivo, seamos honestos, no lo tienes, entonces tendrás acceso a él y mucho más. El Club 22 es un lugar en donde todo se vale. La corporación Disney se refiere a estos lugares como zonas oscuras. Espacios en donde el semblante impecable de Mickey Mouse da lugar a la bebida, drogas y, sí, sexo. Por el contrario, el resto del parque es la zona brillante, con unos cuantos utilidores de zonas grises, entre ellas. Hasta donde conserje me ha dicho, no siempre fue de esa forma. Fue más un declive pausado y la relajación gradual de normas sociales dentro de ese grupo de élite. La razón por la que sabe todo esto, puede que ya la hayan adivinado, las ha limpiado. Después de un registro del historial extensivo y un acuerdo de confidencialidad, conserje ascendió de un personal del parque a uno del miembro de limpieza de la zona oscura. Ahora, antes de que se hagan alguna visión satánica en su cabeza de sacrificios humanos, conserje no vio nada de eso. Muchas botellas de alcohol vacías. Sí, condones usados esparcidos como globos desinflados de Año Nuevo. Oh, sí. Limpió su propia dotación de sangre, orina y vómito, pero todo se reducía al comportamiento sin restricciones de los clientes en vez de algún tipo de comportamiento de culto. Al menos es así como lo ve en retrospectiva. Toda esa basura, la mierda profana, subía por una caldera y se mezclaba con el humo de la chimenea de una casita de campo pintoresca. Si has ido a Disney World, has respirado pecado ultracondensado. Martillo vino a respaldar esta información. Martillo me mandó un correo de forma anticuada, aunque no sé cómo obtuvo mi dirección. Me mandó fotocopias de papeles laborales que probaban su contratación, con las instrucciones de quemarlas cuando estuviera convencido, lo cual hice gustosamente. Martillo trabajó alrededor del parque de diversiones de Disney World haciendo demoliciones y construcciones. En cierto punto, se acercó a su superior para preguntar por algunos planos de construcción extraños. Había un área amplia y rectangular desmarcada en los planos generales, más o menos del tamaño de un supermercado. El área había sido dejada sin un nombre y solo contenía las palabras no excavar. Su superior no solo desconocía la razón de ese rectángulo, sino que le habían dejado en claro que ese no era asunto suyo. No quería hablar de ello, no quería saber nada de ello y terminó la conversación con un simple, ese espacio fue dejado en blanco adrede. Martillo no lo comprendía. El área parecía ser una pérdida de espacio, y había entrado directamente en conflicto con el trabajo que le habían encomendado a su equipo. Comenzó a tantear el área en su tiempo libre, solo encontrando una puerta de metal en ruinas y grandes cantidades de concreto poco más allá. Era el equivalente de un supermercado de piso gris vacío. Poco después, Martillo comenzó a divisar gascotas en las multitudes. A diferencia de todos los demás reportes, esas personas, esas cosas, se dejaban ver con él. Se aglomeraban en la distancia, o simplemente estaban presionadas contra una pared cuando él giraba en una esquina. Dijo que se movían raro, como si estuvieran débiles o heridos. Como un venado que ha sido arrollado por un cazador y ya no puede seguir huyendo.
Martillo notó que las máscaras de gas, los rostros de personajes de Disney con filtros incrustados, parecían estar húmedos en el interior, como la condensación en una ventana de auto. Gotas diminutas de agua destellaban detrás del vidrio, haciendo que en realidad fuera imposible para cualquiera de ellos el poder ver. Preocupado por el asunto, Martillo empezó a hacer preguntas a cualquier y toda persona que había estado trabajando en el parque por una década o más. Siempre terminaba en callejones sin salida, hasta que fue dirigido hacia Aida, una mujer de la tercera edad que trabajaba en un restaurante en Main Street. Había estado ahí desde hace mucho tiempo atrás, y aunque nadie tenía los cojones para preguntar directamente, todos sabían que Aida tenía multitud de historias terribles que contar. Martillo le preguntó acerca del espacio vacío, luego acerca de los clientes con máscaras de gas, y al principio pensó que iba a recibir las mismas negativas que había estado recibiendo hasta entonces. Ella estaba callada. Inquietantemente callada. Sala 0. Pronunció con voz ronca. Una mano solitaria y temblorosa estaba ubicada en su mejilla, como si fuese una niña pequeña, temiendo el castigo de su padre. No se cruzó con la mirada del hombre durante toda la conversación. La sala 0 era otra habitación oculta más al igual que los apartamentos y el Club 22. Sin embargo, su gran tamaño y su ubicación muy por debajo del parque lo diferenciaban de cualquiera de las otras zonas oscuras divertidas. Era un refugio antibombas. La sala 0 fue construida para soportar un ataque masivo, ya sea ejecutado por enemigos extranjeros o domésticos. La sala 0 había sido abastecida con suficientes raciones para alimentar al número promedio de clientes del parque en cualquier momento dado, y albergaba un cuarto de pánico más pequeño pero lujoso para los altos mandos de Disney. Durante la Segunda Guerra Mundial, máscaras de gas oficiales de Disney fueron producidas para que los niños las utilizaran en el evento de un ataque. La idea era que sería menos atemorizante para los niños si el rostro de Disney fuera estampado en los dispositivos de seguridad para tiempos de guerra. Y además, algún genio decidió que entonces los niños estarían atemorizados por las máscaras de gas con las que sus padres vestirían. Y así, todas las máscaras, para adultos y niños, se tuvieron que ajustar al mismo estándar peculiar. Durante el susto de la Guerra Fría de los 60, cuando Disney World fue construido, la sala 0 también fue abastecida con máscaras similares. Ya sea porque realmente se preocuparan por los miedos de los niños, o solo porque fuera publicidad insensible, los objetos encontraron su camino hacia ahí abajo. Pero nada de esto explicaba lo que Martillo había estado viendo. No solo las apariciones visiblemente sobrenaturales, sino también la sala desolada. He estado ahí, le explicó él. No es más que un techo de cemento y 4 paredes. No. Aida negó con su cabeza y se cubrió la boca, ahogando un sollozo. Estuviste encima de ella. Algo o alguien hicieron sonar la alarma un día, cuando el parque estaba a su capacidad máxima. La advertencia fue clara. Supuestamente, era un ataque aéreo. El personal de seguridad apresuró a todos hacia abajo y más abajo, al refugio tremendo. Ahí, se les ordenó que se pusieran sus máscaras y se agacharan por la duración del ataque. Todo se mantuvo en silencio por alrededor de 30 minutos, excepto por los niños llorando y los quejidos atemorizados. Nadie quería morir, así que estaban agradecidos en cierta forma por esa extraña medida de seguridad. Entonces, el primer grito se disparó. «Oye», exclamó un hombre. «Deja de pellizcarme». Olas de chillidos y alaridos fluyeron a través de la multitud, desde una pared a la otra, de adelante hacia atrás. ¿Quién anda corriendo? Tranquilícense. ¿Quién se está riendo? No es gracioso. ¡Auch! ¿Quién se paró en mi pie? A pesar de los guardias de seguridad que les rogaban a todos que se sosegaran y mantuvieran la calma, la multitud se tornó más y más agitada hasta que, finalmente, después de casi una hora de ansiedad, las luces parpadearon, y luego todos murieron. Lo que siguió solo puede ser descrito como el caos total.
En la oscuridad, nada fuera de los chillidos de los jóvenes y los llantos angustiados de los adultos podían ser escuchados en medio del estruendo masivo e inflamado que hizo sangrar los oídos de todos dentro de esa cámara negra resonante. Un grupo de miembros del personal y unos cuantos clientes lograron llegar a la puerta, más preparados para enfrentar la guerra que a la locura de abajo. Lo que encontraron, por supuesto, fue un parque de diversiones desolado pero intacto. La música se seguía reproduciendo, haciendo eco a través de las ciudades de cuentos de hadas. Al regresar a la sala 0, los pocos que yacían en la cima de la escalera de hierro no oyeron ningún signo de la riña previa. Solo había silencio. Fue Aida quien descendió por la escalera a pesar de las súplicas de quienes dejó arriba. Se acercó a las puertas reforzadas, ahora empapada en oscuridad y solo escuchando el zumbido en sus oídos. Una única voz provino de la negrura. El eco hizo que fuera imposible discernir si el tono rasposo y burlesco estaba al final del refugio antibombas o si estaba justo enfrente de su cara. Cierra la puerta, cariño. Estás dejando que se escape el frío. Dominada por el terror, hizo justamente eso. En cuestión de días, el establecimiento entero, refugio, escalera, todo ello, fue cubierto por metros y metros de cemento. El sistema de ventilación y los generadores encima de su techo fueron removidos, creando el gran espacio vacío. ¿Todos aún siguen ahí abajo? Le dijo Aida a Martillo. Ahí abajo con quien quiera que haya sido eso. Puede que hayas notado que he usado el nombre de Aida. Desafortunadamente, falleció poco después de haber contado su historia. Sufrió una caída accidental luego de haberse levantado de la cama para encender una luz. Tan devota a la compañía, reportó el periódico, que hasta su habitación entera estaba cubierta con siluetas de Mickey Mouse. Horror Entertainment. Corruptus. Si realmente crees en algo, puede ser tuyo. Así es como nos han enseñado a pensar. Sobre todo, supongo que es un mecanismo de defensa para evitar que agredamos a los ricos. Todos pensamos que vamos a ser ricos algún día si solo nos esforzáramos, pero díganme, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se llevó a cabo una rebelión a la vieja escuela contra la élite de la gente de clase rica? Probablemente esta no sea la mejor forma de empezar este blog, estoy muy cansado, pero a la verga, tengo que escribirles esto. Corruptus. Así se llamaba el correo que recibí, antes de que mi servicio de internet fuera cancelado. Mi teléfono se convirtió en un ladrillo el mismo día. Demonios, creo que incluso fue al mismo tiempo, aunque es difícil saber a ciencia cierta ya que solo lo probé cuando no podía conectarme a internet en la notebook. Corruptus, nunca había escuchado esa palabra antes, y para ser honesto, no estoy muy seguro de que sea una palabra. Podría ser latín, al menos así suena. No he tenido la oportunidad de investigarlo, y esta es la primera vez que estoy en la web después de mi abrupto corte de este servicio. Intenté conectarme a una librería, por cierto. Mi tarjeta fue rechazada, ya que tenía multas sin pagar, libros que jamás leí y que ni siquiera busqué. En su mayoría eran de fetiches extraños, y dudosos libros de autoayuda para enfermedades mentales. Aparentemente se detallaba sobre armas de destrucción masiva, ese era el más preocupante para la bibliotecaria. Me pasé por la librería por media hora, esperando a que alguien se alejara de su computadora para poder usarla. Y cuando revisé el correo para emitir una queja por lo que había pasado, me encontré con que mis cuentas también habían desaparecido. Sinceramente, creo que soy un imbécil por creer que aún servirían.
No pasó hasta que noté al usuario real de la computadora, apuntándome desde el escritorio principal. Yo estaba en la puerta de salida antes de que alguien pudiera armar un escándalo. Han pasado 2 años desde que salí desde el palacio de Mowgli sin mirar atrás. El post original ha ido y venido tantas veces, a través de tantos sitios, que apenas puedo recordar el primer lugar donde lo publiqué. Si hubiera sabido lo lejos que esto iría, no sé si hubiera sido capaz de contar lo que pasó. La presión habría sido enorme, y supongo que hay un cierto nivel de confort en la idea de que realmente nadie verá o le importará tu trabajo. Parece que muchos sitios han borrado mucha información, ya sea por una petición de Disney o por cuenta propia por temor a represalias. Conozco a un usuario de YouTube muy popular que hizo narraciones sobre mis entradas pasadas para su canal. El rumor dice que alguien amenazó con demandarlo por un supuesto autor de la historia. Tonterías. Sé de primera mano que él mismo quitó los videos mientras se cagaba en los pantalones cuando se enteró de que su partner tenía conexiones con Disney. Traté de mantener mi blog después de abandonado por un tiempo. No sé cuántas personas hayan leído mis notas de Habitación 0, Club 22, etc. Sé que siguen allá afuera, si las buscas las encontrarás al menos hasta la fecha en que escribo esto. Sí, Club 22 existe. No es un error, quise decir Club 33. Más tarde supe que también existe el 11 y supuestamente el libertinaje crece a medida que el número va disminuyendo. Escuché de un Club 0, pero no pude confirmar que realmente exista como los otros. Tampoco estoy seguro de que tenga relación alguna con aquella habitación de nombre similar. Si quizá la puerta de aquel lugar decía personajes o staff en lugar de mascotas. Lo sé, los escucho. Muchas gracias por recordármelo. Estoy seguro de que su memoria es como un cristal puro en momentos de pleno terror, ¿cierto? En general, estoy contento de que mis palabras se hayan esparcido en lo largo y ancho de la red, pero lo malo es que ustedes no se lo están tomando en serio. De verdad no puedo expresarme lo suficiente de esta frustración. Isla Tesoro. Real. Los pasillos de utilidad. Real. Solo porque lo demás no suene tan verídico no significa que sea una buena historia. En lugar de estar criticando con las inexactitudes, y hacer bromas acerca de que hubiese sido genial estar en mi lugar, quizá la gente debería pensar esto de una manera más seria, e investigar más sobre esto. Quizás. No lo sé. Yo no quiero que esto sea una queja. Quiero mantener la concentración y asegurarme de que escribo exactamente lo que quería publicar. Todo este estrés, los acosadores, las llamadas telefónicas, las ventanas rotas, sé que realmente debería retirarme de mi objetivo. Me quieren confundir, asustarme, y más que nada me quieren callado. Hay un grupo de hombres y mujeres en trajes que veo al azar. Aquí y allá. Yo los llamo Focus Group, ya que aparecen con plumas tomando nota de todo lo que hago. Todos tienen el mismo traje, los mismos lentes de nerd, los mismos bolígrafos rojos que parecen gritar: "Te estamos juzgando". La primera vez que me di cuenta de ellos fue cuando me siguieron por el centro comercial. Di muchas vueltas para estar seguro del todo de que era a mí a quien seguían, y así fue, hasta el último paso que di. Días después, los vi dentro de una lavandería que estaba cruzando la calle al frente de mi departamento. En una ocasión, perseguí a uno, el más débil. Los otros se quedaron en silencio durante toda la persecución, incluso en el forcejeo que se desató después. Cuando finalmente le quité las notas de su mano, solo me encontré con hoja tras hoja de garabatos, al azar de innumerables dibujos de la silueta de Mickey. Todo hecho con la misma tinta roja. Sé que suena loco decir que un grupo de hombres y mujeres de negro que me seguían de un lado al otro hayan puesto tonterías en sus apuntes, pero creo que ese es el punto. Creo que su plan era volverme loco, y aun si no lo logran, cualquiera pensaría que sí lo estoy por el hecho de contar esto. Es una situación en la que no puedo ganar. Me arrepentiré por siempre por haber hecho aquel viaje a Isla Esmeralda, pero por otro lado estaré tan agradecido por las personas que de forma anónima compartieron sus experiencias conmigo. Quien sea que me haya mandado aquel buzón de sugerencias del parque, es prácticamente mi héroe. Haber leído acerca de lo que escribí en el palacio y haberse aventurado a aquel lugar, wow.
No me puedo imaginar cómo es que se sintió al haberlo hecho, quien quiera que seas. Incluso dejaste el candado original en el buzón para que supiera que era legítimo. Hacer esto por ti mismo sin ni siquiera echar un vistazo en el interior debió ser bastante duro. Gracias. Si no lo han notado, estoy escribiendo esto como si fuera mi última entrada, porque hay una razón para esto. No sé cuánto tiempo más pueda seguir evadiendo los intentos de Disney por silenciarme, antes de que deciden tomar un cierto tipo de acción final. No tengo dudas de que alguien allá afuera esté usando mi identidad en este momento para cometer un crimen que me desacredite. Eso, o los hombres con chaquetas blancas ansiosos por mostrarme una encantadora y acolchonada celda. No sé qué pasará en adelante, y esa es la peor parte. Lo único que sé es que algo se acerca. Así que, ¿qué es Corruptus? Bueno, he mencionado que era el título de un correo electrónico que había recibido, uno que supuestamente fue eliminado junto con la historia. Estaba en blanco, y parecía que su único propósito era un archivo adjunto a un texto. Qué mal para los que intentaban eliminarlo, pues lo imprimí cuando lo vi. No hay mucho que puedan hacer para revertir eso, ¿verdad? Debí haberlo mencionado. ¿Recuerdan la librería? Usé su copiadora para hacer cientos de duplicados de aquel correo. Unas cuantas copias están atrapadas en lugares al azar, otras fueron entregadas a personas cualquiera y el resto lo voy a dejar como una sorpresa. Que se diviertan tratando de encontrarlas, malditas ratas hijas de puta. Dejando mi deseo a un lado, les dejo la carta. Palabra por palabra. Llegó a partir de una fuente cuya dirección de correo electrónico no voy a revelar, aunque supongo que es una cuenta ficticia imposible de encontrar, de todos modos. Resumen de incidentes Corruptus para enero de 2015. Solo para uso de oficina. Este mensaje contiene información que puede ser confidencial o protegida por privilegio cliente-abogado o enviada con la intención del uso único de la persona dictada anteriormente. Cualquier reseña, divulgación, distribución, duplicado o uso de la información por una persona no autorizada está estrictamente prohibido. Si ha recibido este mensaje por error o sin autorización, por favor, dé aviso al remitente inmediatamente y elimine el mensaje original. Todo email enviado a este correo será recibido por el sistema de email de la corporación Disney y está sujeto a ser archivado y reseñado por alguien más aparte del destinatario. Cualquier violación a este aviso escrito dará como resultado un enjuiciamiento. Consulte las normativas oficiales con relación a los informes de incidentes, conocidos, y, sin confirmar. Respete las regulaciones pertinentes en cuanto a sucesos, en proceso, y, finalizado, se refiere. Casos Corruptus conocidos hasta la fecha, incluyendo enero de 2015. 1. Isla Tesoro. Agitación extrema, conducta inapropiada de la población dentro de las instalaciones. Leve moderación en la agitación, o leve moderación en la inadecuada conducta humana. Corruptus resuelto. Identificada especie voladora. Abandonado. Final. 2. Disney's Pop Century Resorts. Objetos fuera de lugar, o móviles. Desplazamiento cronológico, anacronismo. Corruptus sin resolver. Entidad errante. Pendiente. 3. Disney's River County. Infestación de microorganismo. Corruptus sin resolver. Hombre traslúcido, alias hombre transparente, alias el amigable John. Abandonado. Final. 4. ImageWorks. Laboratorios ¿qué tal si? Segundo piso. Múltiples desapariciones de personas, incluyendo alumnos de la escuela de drama Dreamfinder. Pantalla de pin fatal. Mareos con espejos vibrantes. Corruptus sin resolver. Instalaciones, Willy el hechicero. Abandonado. Final. 5. Palacio de Mowgli. Alucinaciones, o proyecciones de la audiencia. Objetos inmóviles fuera de lugar. Moderación de severa agitación humana, conducta inapropiada humana. Corruptus sin resolver. Personaje invertido. Abandonado. Final. 6. El nuevo vecindario global. Corruptus resuelto. Gusano de fibra óptica, NGNS1.
Corruptus resuelto. Aullido digital, NGNS2. Resuelto. Reutilizado. 7. Habitación 0. Repentina histeria colectiva de masas. Alucinaciones, o proyecciones de la audiencia. Corruptus sin resolver. Desconocido. Contenido. Final. Nota. Nara Dreamland no es un parque oficial con licencia de Disney y ninguna información o fuente debe ser compartida con cualquier responsable de la contención de sus residentes. Una lista completa de supuestos accidentes Corruptus y reportes puede que estén disponibles. Tuve que leer el correo varias veces para poder entender todo el asunto. Quizá ustedes también deberían hacerlo. Básicamente eso era lo que tenía el archivo adjunto y si el archivo era fiable, entonces los eventos que había experimentado no eran parte de un incidente aislado. Los eventos ocurridos en la habitación 0, las mascotas. Parece que son parte de un problema mucho más grande. ¿Qué es Corruptus? Corrupción. Es decir, no necesito el traductor de Google para saberlo, incluso aunque quisiera hacerlo corro el riesgo de que alguien lo note y me desconecten de internet. ¿Corrupción de qué? Sueños, ideas, deseos. Nunca he sido un hombre religioso, pero me arrastraron a la escuela dominical tantas veces que sé perfectamente qué son los becerros de oro. Dioses falsos creados por el hombre, iconos, imágenes talladas. Personajes, mascotas. Si creen en algo de la Biblia, y no estoy seguro de que yo lo haga, especialmente después de lo que vi, quizás Dios no estaba molesto porque la gente adoraba a otras cosas. Tal vez tenía miedo. Tal vez si suficientes personas creían en algo tan fervientemente habría una posibilidad de que se hiciera realidad. Dado que somos seres imperfectos por naturaleza, significa que hay una posibilidad de que aquella cosa se hizo realidad y terminara por corromperse. Si se ponen a pensar, las películas animadas de Disney siempre han tenido un mensaje primordial. Aplaudan, y crean lo suficiente para que Campanita pueda ser real. Cuando deseas algo a una estrella, cualquier cosa que tu corazón desea se hará realidad. A la gente le gusta decir que Disney tiene alguna relación con el satanismo, pero nunca les creí. Y sigo sin hacerlo. Pero creo que intentaron crear a un becerro de oro, un dios falso en el que cualquiera pueda creer, uno que todos amen. Es casi como un sueño o una idea que es compartida por suficientes corazones y mentes humanas, vio una oportunidad real de haber nacido en el mundo. Las criaturas, si es que existen otras más allá de las que vi con mis propios ojos, creo que son indicios deformes de este plan. Manifestaciones al azar de una existencia sin vida, oscura e inexplicable que se infiltraron a este plano existencial. Son errores de la realidad. Abortos cósmicos. Los corruptos. ¿Acaso todos en Isla Esmeralda tienen una visión tan negativa sobre el palacio de Mowgli? ¿Qué tan poderoso era el miedo a la guerra nuclear el día en que la habitación 0 se llenó? Si quieres encontrar mascotas y voces misteriosas, ¿puede tu búsqueda llevarte exactamente lo que investigas? ¿Cuántos niños han quedado decepcionados, confundidos o traumados de por vida cuando vieron a Mickey sin su cabeza? Estas son preguntas que nunca voy a ser capaz de responder. No sé si alguien pueda. Personalmente, puede que esta sea la última vez que hablo sobre Disney y todo lo que he descubierto de ellos. Y lamento que así sea, especialmente porque hay mucho más que puedo decir. Rumores sin confirmar, documentos y objetos que he recibido y ahora parece que se han ido para siempre. Creí que solo trataban de contener aquel disfraz de Mickey. Creí que por eso insistían tanto en mantener el público, la oscuridad y la ignorancia por tanto tiempo. Y del por qué siempre abusaban de su poder para salirse con la suya. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Todo el tiempo, la causa real fue esto. No querían que algo como esto saliera. Les deseo a todos buena suerte, y sé que necesito lo mismo de ustedes. Gracias.